El delirio del Vaticano y del Papa Francisco por llevarnos al nuevo orden mundial, por llevarnos a la Agenda 2030, creo que está más que comprobado. Por más que lo querramos negar o por más que querramos tapar ese tipo de situaciones, no las podemos ocultar. En la Iglesia Católica en este último mes, bueno, en este mes de septiembre, se ha publicado varias veces homilías, proyectos, temas en torno a la ecología, en torno al clima, en torno a los cambios que tiene que ejercer el hombre. En el programa que hablamos hace ratito, hablábamos de la Agenda 2030. Es muy importante que observes esos programas para que puedas entender de lo que estamos hablando. En este caso, el Vaticano ha llegado a la locura al querer decir que nos tienen que cobrar una cuota y muchas de tus limosnas pueden llegar ahí. Pero para eso van a empezar por ellos, por el ejemplo. El Vaticano decide pagar una cuota por la o por lo que él hace llamar la deuda ecológica, la deuda del CO2 que tiene la iglesia para con el clima. ¿De qué trata esto? Te lo explico a continuación. Hay un proyecto, mi querido hermano en Cristo, el cual tienes que aceptarlo sí o sí. Se trata de que te van a querer cobrar, al menos en la iglesia católica ya está pasando o va a empezar a pasar, un impuesto para que tú pagues la huella ecológica, la deuda ecológica. Muchas de tus aportaciones, muchas de tus limosnas podrían ser destinadas para hacer esos pagos. Como te lo vengo repitiendo, están llegando a ese extremo de decir, ¿sabes qué? Hemos dañado tanto al medio ambiente, al ecosistema, que tenemos que pagar un cierto porcentaje de dinero para destinarlo a restaurar el grado de temperatura que ha subido nuestro planeta en 150 años. Para restaurar la contaminación tan tremenda que se está dando en la iglesia, en el mundo, por el clima. Para ello, pues tienes que pagar, tienes que aportar, tienes que dar dinero, todo se va ahí, para que se financien proyectos en otro lugar, que según ellos apuesten por unas energías diferentes, que no requieran tantos costos. Es más o menos lo que está haciendo la Santa Sede. ¿En dónde lo está aplicando? Bueno, lo está aplicando en el sínodo. Vemos que el sínodo de la sinodalidad tiene este asunto de que va a reunirse en el mes de octubre. Varias personas se van a reunir allí en el Vaticano, donde van a discutir las reformas de la iglesia. Bueno, pues han anunciado que la Santa Sede va a hacer un depósito de dinero para cubrir esta huella de emisión de CO2 que va a causar a, es tumulto de obispos y sinodales que se van a reunir para hacer este tipo de eventos en la iglesia sinodales. Y bueno, pues el Vaticano va a apoyar con una cantidad de dinero para que se le pague el impuesto al daño a la sagrada naturaleza que se está haciendo el día de hoy. Así es como están las cosas. Te muestro una imagen que es muy ilustrativa, fíjatela muy bien. Los cardenales te lo muestran esta información que es importante que tú la tengas en cuenta. Con la mirada siempre fija en lo que importa, obviamente, la Secretaría del Sínodo ha querido tranquilizar a todos los fieles con una nota oficial en la que el cardenal maltés Mario Grech despeja nuestras ecuaciones o nuestra ecuanicidad. El Sínodo de los Obispos va a tomar, pues, sobre todo medidas para compensar la huella de carbono que provoque la asamblea sinodal. Es decir, la huella de carbono ya está, se va a hacer porque se reunieron las personas ahí en el sínodo y el sínodo de alguna u otra manera tiene que reemplazar esa huella, tiene que cobrar esa huella. En vísperas de la publicación de una nueva Laudato Si del Papa Francisco, sabrá Dios con qué disparate nos va a salir el pontífice, la Secretaría General del Sínodo presentó contribuir a la protección de la creación
mediante una forma de compensación de las emisiones residuales de CO2 producidas por la próxima 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Así lo asegura la nota distribuida y publicada por la Santa Sede. Y continúa el cardenal. El apoyo económico de la Fundación Planeta SOS y la contribución técnica de LifeGate, ya aprobada durante la Asamblea Sinodal en 2019, parte de las emisiones residuales de CO2 que compensarán gracias a los proyectos capaces de generar un crédito de carbono que permite equilibrar la deuda acumulada, mis queridos hermanos en Cristo. El proyecto elegido para la compensación de emisión que responde al criterio de ecología integral propuesto por la encíclica Laudato Si reúne el aspecto ecológico, la atención al territorio y a la ayuda concreta de la vida de las poblaciones implicadas. El proyecto identificado, llevado a cabo en Nigeria y en Kenia, tiene como objetivo difundir acciones eficientes y tecnológicas que purifiquen de agua para las familias, comunidades e instituciones. Las nuevas tecnologías reducirán significativamente el consumo de biomasa no renovable y de combustibles fósiles para cocinar y sobre todo para hervir el agua. Esto dará como resultado la mejora significativa de una contaminación del aire que tiene una correlación directa con las enfermedades respiratorias y las tasas de mortalidad, según dicen aquí los sinodales, especialmente entre mujeres y niños, mejorando en consecuencia el estado de salud de la población involucrada. El proyecto utilizará los ingresos de la venta de créditos de carbono para apoyar a los socios locales involucrados en la producción y distribución y mantenimiento de ese tipo de tecnologías. Gracias, eminencia. Nos quedamos más tranquilos, dicen aquí los sinodales. Resulta que va a haber una cuota que tienen que pagar los sinodales porque causan residuos. La reunión del Camino Sinodal, la Asamblea Sinodal, que tendrá lugar en octubre en el Vaticano, causa daño al planeta, causa una especie de residuos de CO2, emisiones de carbono, y por lo tanto tienes que pagar una cuota. Tienen que pagar una cuota para que se reequilibre y se quite ese crédito ecológico. Así es como están las cosas, así nos las plantean. Vamos a intentar hacernos unas pequeñas preguntas. El Vaticano tiene gasolinerías. El Vaticano vende gasolina en Italia. ¿Por qué no la cierra? Hay una pregunta muy importante. El Vaticano vende gasolina. ¿Por qué no la cierra? Si es supuestamente el CO2 lo que le preocupa. Otra. ¿Quién gana aquí? ¿El planeta? ¿En serio? ¿Es el que gana? Bueno. Ahora, hay otra. Si nos cobran una cuota a cada ser humano por el CO2, ¿cuántos millones no se reclutarían? Si tú tienes que pagar por este crédito del carbono o huella ecológica o deuda ecológica, ¿cuántos millones no se recaudarían al año? El manejo, la distribución, el gasto de esos millones. Otra. Dice aquí en este texto, el documento del Papa Francisco, una mejora significativa de la contaminación del aire que tiene como correlación directa las enfermedades respiratorias y la tasa de mortalidad, especialmente en mujeres y en niños. ¿Y por qué le da la comunión a los que practican el mal llamado derecho? ¿Por qué el Papa Francisco pone su sonrisa, como la puso hace unos días con un expresidente de un país que ustedes ya conocen, que es de los principales promotores del mal llamado derecho de las mujeres? ¿Cómo es eso? Se preocupan
por cuidar el aire para que los niños no les falte eso, pero se los quitan y el Papa les da la comunión a los que practican estas cosas y las promueven en el mundo. ¿Cómo está aquí esto? ¿Cómo podemos entender estas partes? Yo no las comprendo. La hipocresía hasta dónde llega. Y sobre todo si nos centramos en las gasolineras. El Vaticano tiene gasolinera. Que no las quita. Estamos a punto de recibir o de que nos lleven a un punto en el que ya no habrá retorno. Un día decía un señor que ya murió, llegará el tiempo en que te van a cobrar hasta por respirar. Y parece que ya está llegándose. Porque tú emites CO2. Tendrás que pagar esa deuda. Ahora se está buscando pagarle una deuda a la ecología, al medio ambiente, a la mamá tierra y a Dios. ¿Es en serio con lo que el Vaticano nos sale, que no friegues? ¿Es en serio con lo que el Papa Francisco nos promueve? ¿Tenemos que dar un impuesto por Dios para restaurar a la mamá tierra? Por lo pronto ellos van a empezar. Ya. Los sinodales están tranquilos porque supuestamente dicen, no, qué alivio hemos contribuido al comprar créditos ecológicos para ayudar a proyectos que restauren la ecología, que restauren la tierra. Y al rato el católico tendrá que pagar cada que nazca o cómo será eso. O solo serán ellos. O los laicos tendremos que pagar un impuesto. ¿A dónde nos están llevando con la política woke y con toda esta agenda? ¿Qué se pretende de nosotros? ¿A dónde llegaremos? ¿Qué van a hacer con nosotros? Sería importante que le eches un vistazo, mi querido hermano en Cristo, y qué razones. Sobre todo con mucha paciencia y mucha lógica. ¿A dónde? ¿A dónde nos van a llevar? ¿O en realidad tenemos que contribuir con nuestro trabajo para cuidar la madre tierra? ¿Y Dios? ¿Papá Dios? ¿Pasa a un segundo plano? ¿Dónde dejamos a Jesucristo? ¿Dónde dejamos a Dios? ¿Dónde dejamos los decretos del Rey? ¿Dónde dejamos los mandatos que nos hace nuestro Padre? ¿Pasarán a un segundo plano? ¿O en qué plano nos quiere poner el sínodo? Porque en primer lugar es cubrir la deuda ecológica, la huella de carbono, crédito de carbono. ¿Esto es suficiente? ¿Con eso nos salvamos? Creo que el Papa nos tiene que dar muchas explicaciones sobre esto que está publicando, que es muy ajeno a la sana doctrina.